¿Qué tal, amigos? Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Pablo Caviedes, que nos va a acompañar esta vez en el encuentro. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Tania, qué gusto verte, qué lindo. ¿Cómo está todo en la mitad del mundo? Súper bien, súper bien. ¿Sabes qué? Te cuento, yo estuve en Carnaval buscando la propuesta de la exhibición que me invitaste para la inauguración en Cotacachi, pero justo esos días de Carnaval, no sé qué pasó, estaba cerrado el local. Y bueno, pues ya no pude Ah, asistir a la o sea que inauguración. llegaste a Cotacachi. Sí, sí, pero Ya, estaba lo que cerrado, ¿sabes? De Carnaval. posiblemente pudo haber sido, yo recuerdo, hubo un día que en Cotacachi hicieron un pregón de carnaval. Y entonces había todo el mundo que jugaba y gente que corría también y que se escondían y tenían la preocupación en este sitio de que entren gente en medio de la euforia del juego y entren a mojarse adentro. Entonces, provisionalmente le tenían aparentemente cerrado, pero era solamente por el temor de que entren olas de personas en medio de la alegría del juego a seguirse mojando tanto de la calle a la vereda y adentro del local. Quizá pudo haber sido eso. Debe ser porque, ya te digo, me quedé con las ganas de estar ahí dentro, pero bueno, será en Ya, pero bueno, si me escribías, seguramente yo ese rato me enteraba y sabía y te podía haber dado alguna pista al respecto, si es que era posiblemente ese día. Claro, sí, porque justo les llevé a mis papis, les dije, vamos a dar una vuelta, a ver la Ya. exposición de mi amigo. Pero, ¿sabes qué te cuento? Yo estuve también en el lanzamiento del libro On the Map, que fue en Ibarra. Y Ah, ya. me Eso encantó. fue muy lindo, súper lindo. Sí, sí, estaba súper. Sí, he hecho varias presentaciones de mi libro o del proyecto On The Map. En la época era solamente el libro, lo que tuviste en los últimos tiempos y lo que presenté en Cotacachi ya es un poco más del proyecto porque incluye la exposición, que en Ibarra no incluía porque estaba recién el libro salido del horno y estaba recién dando los primeros pasos con la presentación de ese material, pero con un poco más de tiempo me he podido organizar mejor y ahora presento con la exposición, no de las obras originales, como la que está aquí atrás, que es parte del proyecto del libro de On The Map. Esta es una de las obras importantes y como pueden ver el tamaño, el volumen, incluso es obra en, a ver, no sé si se puede ver, en 3D, ¿no? Permite, mira. Wow, qué genial. Y además gira. Y hay esa impronta que es tuya, ¿no? El momento que giras se forma otra configuración, el Sí, concepto. hay dos lecturas del concepto como tal, pero lo que he podido exhibir en esta ocasión en Cotacachi fue obra de edición que está realizado en seda y que me es posible transportar con un poco de normalidad, porque esto sería muy complicado. Esta es una de más de 20 piezas y movilizarme con esa dimensión, con ese peso de un país a otro sería muy complicado. Pero la muestra con las obras en seda quedan súper bien. Quizá alguien vio en video la exposición ahí en Cotacachi y se ve muy bien, ese local es precioso también. Y, pero en la exposición de Ibarra es para mí una de las más emocionantes, o de la presentación de mi proyecto o del libro en Ibarra, de las más emocionantes porque se lo hizo en el auditorio y ese auditorio, de lo que recuerdo, tenía capacidad como más o menos para
450 personas porque tiene 2 pisos. Se llenó y se estaba copado. Y era Yo no puedo ingresar. completamente lleno y se veía personas incluso en los corredores, en graditas sentados porque no había donde sentarse, otros parados. Y eso me dio mucha alegría porque poder apreciar un evento artístico o cultural como una exposición o presentación de libro con una acogida a ese nivel, sí da alegría, la verdad, porque hemos visto tantos proyectos donde a veces están un grupo muy pequeño de asistentes, a veces que no hace justicia a todo el esfuerzo que hacen los organizadores, los artistas y demás, y con tristeza a veces se ve solamente la familia y un par de personas responsables de la organización y alguien más de público y nada más. Entonces es un poco triste eso. Y en ese proyecto en Ibarra yo sí me sentía muy respaldado por toda la audiencia que se dio cita al evento, entonces fue muy conmovedor para mí. Y la premisa de los medios de comunicación, sobre todo porque sí hubo una parte como del proceso de la invitación, no mucho, pero sin embargo eso estaba ocupado, estaba lleno. Hubo Sí. una respuesta favorable de los medios, la gente respondió muy positivamente, quizá porque yo nací en Cotacachi, viví hasta los 9 años, luego la familia mía se trasladó a Ibarra y en Ibarra viví de los 9 años hasta los 18 años. ¿Ya? Luego a los 18 años yo me fui a vivir a Urcuquí. Fui por un año y me quedé 6 años. Y después de Urcuquí, bueno, ahí gané el premio a París y fui un año a Francia. Regresé de Francia y decidí instalarme nuevamente en Ibarra, pero un año que estuve en Ibarra sentí la necesidad de moverme otra vez y me fui a Otavalo. Y en Otavalo estuve, no recuerdo si fueron como un promedio de 5 años. Entonces, en cada una de estas largas temporadas de mi vida, Cotacachi, Ibarra, Urcuquí, luego Otavalo, mi vida tuvo la interacción con la gente de cada lugar y de alguna forma me conocen un poquito en cada uno de estos lugares. Hubo una relación entre familias, amistades, de sentirme de cada uno de estos sitios y la gente también me ve como uno más de cada uno de estos sitios y yo me sentía en este evento de Ibarra respaldado por personas que me habían conocido, que había habido una relación entre personal, familiar y artística de cada uno de estos lugares y les pude ver de alguna manera a personas que representaban a cada uno de estos lugares, que vinieron de cada una de estas ciudades y yo sentía esa alegría, ¿no? De ver amigos de Otavalo, amigos de Ibarra, amigos de Cotacachi, amigos de Urcuquí. Entonces me sentía bien ibagureño, la verdad, a través de esa experiencia y bueno, es bastante memorable para mí y será difícil olvidarme de esa experiencia en Ibarra. Sí, estuvo muy sonado, la verdad. Y yo justo fui, recuerdo con mi hijo, porque también me gustaba en esa edad llevarle a las galerías y después ya creo que se aburrió y ya dejó de lado luego la parte de la música, pero en fin, a él también le pareció algo bastante interesante porque me preguntaba y le decía, le explicaba, y le digo, y ahí está el artista, mira, fíjate, entonces eso también a él le ilusionaba, le da emoción porque él también lleva ciertos procesos de como la gráfica, le gusta también pintar
Y a propósito de eso, también quería comentarte, justamente porque tú naciste, me parece, con una habilidad innata de acuerdo a esta categoría de información que he recorrido, que me has propiciado, porque es un inmenso currículum, más de 3 décadas de experiencia, algo maravilloso y que para mí en este encuentro esta vez es un honor poder estar contigo y agradecerte por aceptarme en la entrevista o este conversatorio a modo de entrevista, porque es de las veces que también nos encontramos, por ejemplo, en la universidad, cuando estabas de embajador con la parte del grupo de artistas que representaba la TAM, y eso también me pareció un proyecto estupendo, ese recorrido que manejaban en el tiempo, ¿no? En la parte del quehacer artístico como colectivos. Bueno, tienes una vasta trayectoria que no acabaría toda la noche de hoy en mencionar, pero sí decir que tienes tu página, ¿no? Y que puedes invitarles, también está pablocaviedes.com y ahí también está el currículo vitae, el desplegable, ¿no? Con todos los años, los lugares en Europa, Sudamérica, Centroamérica y el proyecto en Estados Unidos. Eh, Pablito, bueno, considerando esta habilidad que tienes y que has sabido desarrollar en el tiempo, pero al mismo tiempo este desarrollo de destrezas y propuestas que has hecho, ¿ha habido como algún grande reto, desafío en los inicios de tu carrera o en los inicios desde la academia o las academias por las que has transitado y hasta el periodo reciente de tus propuestas, de tus proyectos? ¿Cuál ha sido como ese mayor reto que has enfrentado? Como tú mencionabas, es un proceso artístico y vivencial ya de una cantidad de años importantes que voy arrastrando. Yo estimo que mi proceso parte desde el momento que, y lo recuerdo bien, que asumí con conciencia el propósito de dedicarme a esto como un proyecto de vida. Y recuerdo que eso fue a los 17 años, es decir, un año y un poco más de lo que había acabado de ingresar al Daniel Reyes en San Antonio de Ibarra. Yo ingresé a cuarto curso, más o menos a los 16 años, estimo, y el primer año fue como sistema pedagógico, la oportunidad que daban a todos los estudiantes, porque veníamos un número importante de estudiantes de diferentes otras instituciones o diferentes lugares. Había ya un grupo de compañeros que estaban ahí, que habían comenzado quizá un año antes, 2 años antes, 3 años antes, podían haber comenzado desde el primer curso de secundaria en el Daniel Reyes en ese entonces. Entonces, ese primer año nos enseñaban de todo a manera de opciones, así llamaban, y un poquito de pintura, un poco de esto y del otro. Y pienso que fue un sistema pedagógicamente muy positivo ese año, porque si bien es cierto, uno venía con ciertas ideas de afuera, pero cuando ya estaba ahí dentro, enseguida uno comenzaba a comprender que lo que uno pensaba no era así, las ideas que uno tenía eran diferentes, y con las opciones que nos facilitaban en el transcurso de ese primer año, uno comienza a aterrizar de buena manera, a orientarse mejor, a ver perspectivas con un poquito más de criterio, de experiencia, de concepto. Y el año siguiente ya teníamos que escoger especialidad. Es decir, en mi caso yo opté por pintura y en ese año ya de especialidad, que tenía más o menos 17 años, cursaba por el quinto curso de secundaria, yo ya había concebido esta idea de que esto es lo que quiero para mi vida, porque en el primer año
en el proceso de transición de haber dejado la institución educativa anterior, que era Teodoro Gómez de la Torre, y esto de aterrizar a un sistema muy diferente de estudios, de actividades, uno está de alguna forma en adaptación, pero ya en el siguiente año ya, al menos en mi caso, me incorporé y ya comencé a sentarme y a ubicarme, a decir, por aquí quiero, y de ahí para acá, tengo 53 años, de los 17 acá, es una cantidad importante, y también podría marcar como referencia en mi proceso, como referencia profesional ya, cuando tenía 20 años, estaba en el segundo año del nivel superior, porque a los 18 años terminé el bachillerato en artes, y en ese segundo año de nivel superior ya tenía 20 años, todavía estaba en la institución, pero ya hice mi primera exposición individual. Eso fue en el municipio de Ibarra, es decir, ya fuera de la institución donde yo estudiaba, ya con compromiso con la sociedad, no con el plantel educativo. Y desde ahí puedo marcar un punto de partida en lo que llamamos el currículum profesional en este caso de artista, y lo hago desde mi primera exposición ya a nivel profesional. Y de ahí acá son bastantes exposiciones individuales que he realizado. No llevo la contabilidad porque no sé si tiene sentido o no, pero diría que así a grosso modo alrededor de unas 40 muestras individuales. Y aparte de eso, obviamente hay concursos, hay exposiciones colectivas, que son numerosas también. Y todo eso se resume en un proceso de vida profesional desarrollado en Ecuador. Mencioné un momento que había estado en París, entre estudiando y también ya haciendo actividades de orden profesional, y luego en otro periodo en Barcelona, y posteriormente en Nueva York, donde me encuentro viviendo ya un promedio de 23 años, sin dejar de ir a otros lugares a desarrollar mis actividades, pero no necesariamente a ir a vivir. Sin embargo, el país a donde más veces he ido por proyectos o por visitas es Polonia, pero aparte de Polonia, obviamente hay un sinnúmero de países en donde vengo haciendo actividades, y todo eso, como es normal en el día a día de cualquier individuo, requiere de confrontar retos, de confrontar metas, porque creo yo que eso es parte de la vida. Más aún si tenemos ciertas ilusiones que de por sí son un reto cuando salimos de nuestro confort y cruzamos fronteras, vamos a geografías o escenarios, como decía, fuera de nuestro confort, y eso implica directamente retos, hacer esfuerzos que van más allá de la comodidad, y por lo tanto son esfuerzos importantes que demanda, ¿no? Que demanda estos proyectos. Obviamente unos con mayor envergadura, otros con distinta envergadura, pero a la final estimo yo que el proceso de la vida es un conjunto de cosas, y dentro de eso de esfuerzos, de sacrificios. Y en mi caso no ha habido excepción.
por circunstancias de vida también. A veces estimo que el esfuerzo ha sido mayor, el que ha requerido todo este proceso de trabajo y bueno, es de alguna forma una característica ya de vida, ¿sí? Me he dedicado por sobre todo a esto, entonces podemos hablar de muchas otras cosas, pero quizá de lo que más puedo hablar también a la vez, o tengo que hablar, es de este proceso de arte que estamos hablando de un promedio de 33 años más o menos. Es decir, es un camino importante ya recorrido. Qué interesante trayectoria. Se podría decir que entre estos grandes desafíos de los procesos de adaptación a cada país, a cada metodología también de cómo conceptualizar también esa estancia, ¿no? Porque son nuevos sentires, nuevas formas de conectar con la gente, con la arquitectura, y a partir de eso surgen también los procesos de los proyectos artísticos al mismo tiempo, ¿no? Entre la adaptación, entre el aprendizaje que lleva a estar en otras zonas geográficas, y me parece que eso también fue parte de la trayectoria, estos cambios importantes pero interesantes a la vez que forman parte de lo que eres, del profesional, de estas capacidades que tú tienes y las habilidades que has desarrollado para las propuestas conceptuales. Me parece bastante interesante. Por otro lado, en esta parte, como te decía, que el enfoque que yo estoy dando en esta ocasión al encuentro, espero que no sea la última, es la parte educativa. Y al respecto justamente de estas etapas que has pasado, ¿cómo recomendarías un proceso muy funcional a partir de estas experiencias, sea a la parte docente, sea a la parte educativa en general, o a quienes estén en las artes? ¿Qué es lo que considerarías como más relevante que puedan adoptar como un proceso que pueda funcionar en una metodología o una parte didáctica? ¿O qué es lo que te funcionó a ti, ¿no? En realidad como parte de ese sentir educativo, tal vez con lo que más te sentiste motivado en la parte académica o en estos trayectos que tuviste, estos intercambios culturales, o si influyó en un inicio la parte de la relación con el docente, o si te motivó algún tema específico y a partir de ese es como que fuiste construyendo y fuiste encadenando las bases, o fue varios tipos de elementos que influyeron o que nos indican para dar cuenta de una matriz de elementos a nivel artístico, a nivel educativo. ¿Qué nos dirías como para dar esa pauta en la enseñanza, en la parte académica, desde tu experiencia artística? Pienso que la experiencia que yo tuve a nivel formativo, académico, ha ido cambiando de una manera muy trascendental a través del tiempo y que los procesos formativos actuales, tengo la impresión que son muy diferentes hoy en día por cosas muy fundamentales como la tecnología. En mi época no existían las computadoras o al menos no dentro de los procesos educativos. Con seguridad ya existían las computadoras y recuerdo que siendo yo estudiante, alguien de la política vino a donar por primera vez unas 2 computadoras al establecimiento que antes de eso el establecimiento no tenía computadoras, utilizaban posiblemente las máquinas de escribir eléctricas, ¿no? Que escribían mucho más rápido posiblemente que las anteriores. Eso era lo más sofisticado. Luego llegaron 2 computadoras y esas 2 computadoras no fueron para que sean utilizados
por los estudiantes, sino fueron utilizadas por la secretaria del establecimiento y por la contadora del establecimiento. Es decir, cuando yo salí del establecimiento no tuve ningún contacto con ninguna computadora, de ninguna forma. Pero hoy en día, hasta un bebé tiene contacto con una computadora. Y entiendo que en los años 60, cuando las naves espaciales viajaron ya a la Luna, 60, 70, las computadoras que existían en esas naves espaciales eran menos sofisticadas que lo que hoy en día representa a nivel de poder tecnológico un teléfono celular. Entonces hoy en día un infante, un niño, tiene una computadora en su mano con mayor capacidad de la que en los años 60 utilizaban los que viajaban a la Luna. Entonces es increíblemente diferente cómo hoy en día podemos analizar el potencial de los procesos formativos y educativos, porque en la vida cotidiana disponemos de una computadora en la mano, en el bolsillo. Tal vez no el 100% de la población, pero un alto porcentaje de la población que se está educando. Y si bien es cierto, en mi época, lo que les acabé de mencionar ilustra ciertas carencias por parte del establecimiento a nivel de infraestructura. Había otro tipo de, quizá de valores que se puede rescatar dentro de estos procesos educativos. Yo podría mencionar la riqueza de algunos educadores de la institución en la que yo estuve, pero voy a referirme a dos que siempre lo hago y que en mi proceso todavía están ahí rondando de una u de otra forma como aporte, ¿no? Y esos dos educadores de mi tiempo fueron dos artistas a su vez del establecimiento en el que yo estudié, que menciono, no fueron los únicos, pero los que los preservo con mayor vigencia. En este caso se llamaban, porque ya no viven ninguno de los dos, el uno era un ceramista, artista, Jorge Ortega, que no fue mi profesor de planta, pero nos hicimos amigos y la interacción que tuve con él, entre amistad y demás, terminó aportándome mucho. Y más aún otro artista, que él sí fue mi profesor de planta, tanto recuerdo en la especialidad de pintura como en materias como estética y demás, que era un artista extremadamente extraordinario y un profesor increíblemente bueno como motivador, como estimulador de los talentos que todos llevamos. Y eso surtió efecto en mi proceso, no solamente en ese periodo, sino posteriormente, una vez que yo salí, seguía la amistad con ellos dos y también con otros profesores de la época. Y eso aportó, por sobre todo, más allá que en sí las cualidades que pudiera haber tenido la institución, que creo que por las circunstancias del país y otros aspectos, esta institución era una institución muy modesta, hablando de lo que es infraestructura. Y yo remarco eso porque aquí, o cuando mi primera vez salí del país, por ejemplo, cuando estuve en Francia, en París, al poco tiempo de lo que yo llegué, tuve la casualidad de estar viviendo a una cuadra de un centro de artes aplicadas, ¿no? O de artes industriales. Y este sitio tenía las puertas abiertas, que la fecha eran 2 o 3 días de puertas abiertas, de exhibiciones de todo lo que eran ellos para el público en general. Y yo asistí a este evento llamado Puertas Abiertas y me quedaba extremadamente impresionado de la infraestructura que tenían. Era brutal, era increíble. Entonces, recordando de la institución de la cual yo había salido como unos 2 años antes, 3 años antes, me da bastante pena, ¿no? Por la diferencia abismal que había
a nivel de infraestructura, y si podríamos haber analizado en la época la infraestructura que tenía nuestro establecimiento con otros cercanos como la Facultad de Artes, en Quito ya había una diferencia sumamente notoria. Peor con la de una ciudad potencia en arte y en cultura en el mundo como es París o como pueden ser Nueva York y otros lugares. Y mucho tiempo después, ahora que vivo acá, he tenido la posibilidad de interactuar con establecimientos educativos como, llamémosle, escuelas normales, ¿no? Donde hay estudiantes de 5 años, de 7 años, de 8, de 10 años, y realmente es impresionante la infraestructura que les acompaña a estos estudiantes. Es brutal. A veces también se sentir un poco de melancolía, ¿no? Entonces, en estos sitios es, como digo, es brutal todo lo que les acompaña en el proceso formativo, pero en mi tiempo no había eso o era muy limitado. Sin embargo, los profesores, 2, 3, que tenían algunas características desde mi perspectiva de mayor realce para nutrirle, en este caso al estudiante, sin querer desmerecer el aporte que venían de todos los otros profesores, fue un estímulo sumamente vital. En el caso mío, supongo que de otros estudiantes también, ¿no? Y no sé si mencioné el nombre del segundo profesor, creo que no, no sé. El artista Edgar Reascos, que falleció más o menos hace un año aproximadamente. Y bueno, siempre les resalto en mi proceso a Jorge Ortega, a Edgar Reascos. También tengo gratas memorias de Vicente González, Rigoberto Díaz, de la profesora. Tal vez. ¿Perdón? Emma Montes de Oca, tal vez. Estaba a punto de decirte precisamente de la profesora de dibujo, la señorita Montes de Oca, o Edma Montes de Oca, que tenía un sistema metodológico y educativo, llamémosle a la antigua, ¿no? Distinto a lo que podría haber sido el estilo de otros profesores, pero el estilo de ella termina marcando o puede terminar marcándote en positivo de una manera que te queda un legado de por vida. Y yo, hasta cuando hago un bosquejo para algo, sea que lo haga hoy en día incluso a través de la computadora, aplico la misma mística que ella, un poco más a la brava, nos forjó a que lo hiciéramos en su momento desde la primera clase, cuando intentó ella enseñarnos en cuarto curso a hacer un dibujo en blanco y negro con lápiz de una composición de figuras geométricas, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso puede ir marcándote para toda la vida realmente. Aquí nos dice el comentario totalmente el legado de mamita Emma, ¿viste? Creo que le llamaban así, ¿no? Claro. En entrevista sí. También que le hicimos alguna vez con los estudiantes de Pedagogía de las Artes, que fuimos a su casa, una linda experiencia con lo que nos cuentas, la parte de la colección de la obra Los Cinco Sentidos, maravillosa. Y era sumamente exigente, lo cual también es un valor que aporta mucho, porque era muy difícil hacer un trabajo y tener como la máxima nota con ella, un 16. Sacar un 16 era sacar el 20 sobre 20 en cualquier otra materia, de cualquier otro proyecto de trabajo. Y eso nos comprometía a esforzarnos más, a dar más, a trabajar más, a dedicarnos más, porque normalmente tenías un 13, un 12, un 11 como gran aliciente, ¿no?
pensar que ibas a tener el 16 era casi utópico. Entonces, en mi caso, yo recuerdo muy bien, tuve una especie de reto y de confrontación con el proceso de ella y mi idea fue en ese quinto año y sexto año de querer ser mejor que los estudiantes que tenían buenas notas con ella porque eran buenos y también porque tenían una buena afinidad con ella o ella con ellos. Entonces yo no era de ese grupo, por lo tanto mi rol era querer llegar arriba esforzándome y desplazándoles a estos compañeros que tenían estos puestos estelares. Por lo tanto, cuando yo terminé el sexto año, cuando me graduaba, logré los resultados en puntajes y en posicionamiento con esta profesora que fue el resultado de un trabajo así súper incesante. Era un conflicto personal realmente en mi caso. Yo recuerdo, trabajaba por sobre la demanda de las tareas. Si mandaba 3 tareas, yo me hacía 8 por mi cuenta, ¿no? Y no por tener la calificación, sino por querer ir más allá y más allá y más allá. Y al final de sexto año terminé ocupando ya una posición que me hacía sentir que no estaba en ningún momento por debajo de los estudiantes que eran considerados los mejores dibujantes, los mejores alumnos de Mamá Emita. Bien, se Sí. podría decir entonces que pues siempre como un reto que tú mismo te impusiste desde tempranas edades, o sea, como alcanzar ese desarrollo de esa habilidad, el ponerte en esos ideales, con ese esfuerzo, con ese reconocimiento que buscabas, ¿no? De merecerlo, me parece algo interesante y justo esta conjugación de elementos que nos acabas de nombrar, cómo influyen en esa parte académica desde la condición de esta relación con los otros profesores, pero también desde un nivel de admiración a los mismos, porque tenían un trabajo profundo, manejaban, me imagino, la técnica y por eso la parte de la admiración que les daban, tú especialmente. Y otro, esa como forma más minuciosa, más estricta, se podría decir, de esos otros procesos figurativos de la profe Emita, ¿no? Y esos retos permanentes. Pero a la par de esto, es como que siempre buscabas esos objetivos, esas metas, lograr estar en los primeros lugares y de acuerdo a eso es como que a partir de ahí, justamente desde esas edades o ya viene más acá adelante porque tú mencionas algo de manera concurrente, de manera que le añades que es un ingrediente también ya esencial en tus propuestas, en tus obras y es que vienes con la parte de la metáfora como elemento de introspección, de significado, de percepción. Me pareció un elemento bastante también que interesa, pero a la vez comunica, porque esa es la esencia, ¿no? Que al mismo tiempo viene de una cualidad de lenguajes literarios, pero luego ya pasa a la parte que se transforma en condición más gráfica. Entonces, vienes, y yo he visto varias entrevistas que te hacen y de los reportajes de los videos que también tienes en las exhibiciones, y nombras con frecuencia justamente este componente, se podría decir, es un ingrediente como parte de las propuestas artísticas que realizas, ¿no? La metáfora. ¿Nos podrías explicar un poquito más acerca de eso? Tienes razón en resaltar lo que mencionas y es parte obviamente, de mi proceso. Quizá podría aquí puntualizar que eso va de la mano, no la metáfora, pero sí el juego de la conceptualización con propuestas artísticas, con obras artísticas
que va de la mano o es parte de los tiempos modernos o contemporáneos en los que estamos viviendo. ¿Y por qué lo digo? Porque si hacemos una pequeña introspección a finales del siglo XIX, si principios o finales del siglo XVIII, principios del XIX, cuando artistas de grande trascendencia a nivel mundial para la historia moderna del arte y contemporánea del arte, como el mismo Picasso en sus tiempos, cuando tenían que definir el título de las obras, en esa época era extremadamente elemental cómo se manejaba en el arte la titulación de una obra. Tú puedes ver cuadros, y menciona a Picasso porque él siempre estuvo a la vanguardia y representa muchas cosas importantes en lo que hoy en día es el arte, incluso contemporáneo. Sin embargo, en la mayoría, o por no decir casi todas las obras de él y de muchos artistas de la época, podemos coincidir de que el título de una obra era Mesa Roja, La Silla Azul, Paloma Blanca, Manzana Verde, o sea, cosas así tan básicas, elementales, ¿no es cierto? Porque así se vivía el arte en la época, refiriéndome a lo que es títulos, no a lo que es en sí la parte técnica ni la parte gráfica o visual. Y posteriormente a esas épocas las cosas han cambiado. Entonces hoy en día poner a una obra de arte un título en ese estilo, mujer parada, mujer sentada, demasiado elemental, es como incompleto, ¿no? Por lo tanto, estimo que el valor que tiene una propuesta artística, que es del conjunto de diferentes aspectos, cuando tomamos en cuenta uno de esos aspectos como es el título a través también de la conceptualización del mismo, es importante que venga cargado de valor en propuesta y en concepto o en sentido. Y la metáfora me parece a mí que es un elemento que enriquece mucho la propuesta de definir el nombre a una obra, porque va más allá no es algo específico y te deja subjetivamente también ciertas puertas abiertas para que el espectador interprete. Y esto no va de la mano únicamente de una propuesta visual, también va de la mano de una propuesta literaria, ¿no? Pero en lo que es lo visual, incluso termina incidiendo de manera más enriquecedora a la obra y refuerza esos aspectos de la parte conceptual que no define únicamente, pero refuerza que requiere una obra de arte. Si bien es cierto, hoy en día, por cómo se manejan muchas cosas en el arte contemporáneo, radican mucho en el valor que se le da al aspecto conceptual, de lo cual considero que es importante, pero que a veces se exagera porque se prescinde del valor en la misma obra, del valor técnico que debería también tener, o también del otro valor importante que estimo yo que debe tener también la obra, como es el aspecto sensorial. Entonces, dentro de la formación que yo tuve, si bien es cierto, no me inculcaron eso, pero de alguna forma me brindaron también eso, como es el proceso formativo y el desarrollo del aspecto tanto técnico como, podría decir en cierta medida, emocional o espiritual, por sobre todo el técnico, en la época formativa del Daniel Reyes. Pero en mi proceso más tarde he ido considerando y entendiendo el valor también del aspecto conceptual, del valor conceptual en la obra y del valor espiritual en la obra. Y dentro de una concepción actual, estimo yo que
una gran obra de arte no puede prescindir de los valores de cada uno de estos elementos que he mencionado. ¿Por qué razón? Porque si, como hay una cierta tendencia, se llega a sobrevalorar el aspecto conceptual en una obra, yo diría que los filósofos, los teólogos serían tremendos artistazos y no lo son. Y ellos son personajes muy ricos en concepto. Son muchas veces hasta intelectuales, cargados de cualquier cantidad de concepto, pero no son necesariamente artistas. Entonces, por otro lado, podemos ver si por alguna razón las cosas se dieron la vuelta y consideraríamos que una obra de arte, para ser una gran obra de arte y tener vigencia en un momento determinado, tiene que ser por sobre todo una obra espiritual. Entonces, estos gurús de la espiritualidad, los chamanes, los entes religiosos, etcétera, etcétera, serían otros artistazos, ¿no es cierto? Y yo estimo que no lo son, porque ellos no saben de técnica. Quizá a ellos les faltaría concepto. Tal vez el arte de la curandería o en el claro, otro, el arte de filosofar y resignificar. Claro, o si por otro lado pensaríamos, como si había un poco en la época, en el Daniel Reyes, de que había que darle importancia eminentemente a la técnica. También es un error, porque los grandes artesanos, que son seres maravillosos en el proceso de hacer las artesanías y no están por debajo absolutamente de nadie, pero son artesanos. El artista es otra profesión. Entonces, estos artesanos deberían ser los grandes artistas y no lo son, son grandes artesanos, ¿no es cierto? Porque dominan la técnica por sobre todo, pero muchas veces sin valores ni propuestas conceptuales y sin un valor espiritual o sensorial en sus propuestas artísticas. Entonces, considero yo que los artistas estamos llamados a procesar, a cultivar, a desarrollar de una manera, de ser posible, con alto nivel, cada una de estas tres elementos que son importantes en el proceso creativo del artista y que cuando se lo logra desarrollar en gran nivel y en gran medida, incluso de manera equilibrada, percibo yo que se puede crear grandes obras de artes y si estudiamos, analizamos las obras maestras a través de la historia del arte, a través de los escenarios donde se exhiben estas obras maestras de arte, sean contemporáneas o sean de diferentes épocas del pasado, estas obras de arte yo las encuentro que reúnen estos tres elementos. Son obras con un alto nivel de valor conceptual, con un alto nivel de valor técnico y con un alto valor de nivel sensorial. Entonces, para mí es importante y me preocupa el desarrollo de estos tres valores para ejecutar una obra de arte o una serie de obras de artes y quizá por eso la metáfora implícitamente es un elemento que enriquece la parte conceptual del proceso de una obra, mas no quiere decir necesariamente que la metáfora únicamente es un elemento que termina resolviendo y definiendo todo el aspecto conceptual de la obra, pero sí es un elemento enriquecedor. Entonces, llamémosle, es una herramienta que te ayuda a enriquecer el proceso conceptual de la obra. Para uno de los componentes, ¿no?
parte Claro, conceptual. que es el conceptual, ¿no? Que es el conceptual. Pero los otros elementos no se puede prescindir. No estimo que es recomendable prescindir. Y en mi caso me preocupo de cultivar cada uno de ellos, de dedicarle tiempo a cada uno de ellos para que cumplan su propósito, su efecto, y espero que de esa manera mis obras o algunas de estas obras se acerquen en alguna medida a lo que así se puede considerar obras maestras, ¿no? Pero al menos ese es el propósito. Entonces, con eso conectamos lo que tú decías hace un momento, que decías que en mi proceso tú estimabas que había como mucho esfuerzo, mucho trabajo, y parece que es una condición nata tanto en mi proceso de artista como también en mi proceso de vida. Las cosas que me llegan no es el resultado de la comodidad, de la improvisación, del facilismo, sino más bien de un trabajo importante realizado con esfuerzo, con sacrificio, y que más allá del resultado, el proceso de por sí justifica el resultado, porque en sí es la vivencia y es lo que le da forma al día a día, ¿no? Porque nadie sabe por cuánto tiempo uno vive, qué es lo que va a alcanzar en el camino, pero lo que uno vive como tal, y al ser intenso y al ser de trabajo, de dedicación, de por sí te puede brindar un conjunto de valores y satisfacciones, o como satisfacciones, y ya depende de uno el valor que les dé a esa parte de las satisfacciones, porque en la vida también se componen de otro conjunto también de satisfacciones, ¿no? En el proceso de realizarse. En todo caso, estas son las que siento que son una característica recurrente en mi proceso y que va más allá de una elección incluso. Así la vida me ha ido encaminando y, y es lo que quizá alguien decía en nuestro mundo del arte, hablo de nuestro país, es el mundo que me ha tocado vivir, ¿no? Alguien decía. Entonces es lo que también a mí me toca vivir. Pero es un mundo maravilloso, porque yo recuerdo, creo que fue el año anterior, pero no sé en qué mes exactamente, que tuvimos una videollamada y justo ahí me indicabas ese proceso tan minucioso. Me parece que era de la metamorfosis, algo así, de uno de los recorridos de las propuestas, de los proyectos. Creo Y que yo, estaba haciendo un retrato, algo recuerdo, estaba haciendo un retrato, si no me equivoco, creo que era posiblemente el retrato de Elon Musk, si no me equivoco, porque es uno de los últimos que he realizado, y como son proyectos que me toman mucho tiempo de trabajo, no los hago todos los días, sino comienzo hasta culminar, y son procesos de un mes y medio, ah, promedio puede ser hasta más. con tanto detalle que ibas, milímetro por milímetro, y yo te veía, ¿no? Como desarrollabas, decía, wow, qué fantástico esto, porque combinaba las técnicas, pero al mismo tiempo la base tradicional del proceso. Y yo pienso que esto de que no haya existido tanta tecnología en el medio en el que te desarrollaste académicamente, mejor te benefició, aunque digas que, bueno, luego encontraste más herramientas y talleres en las otras instituciones de donde fuiste, pero fue como la parte más de lo tradicional, de lo figurativo, y es que hoy por hoy en las instituciones, especialmente europeas, están regresando o retornando a lo tradicional, a la escritura en papel, con la mano y el dibujo igual, y dejando de lado la parte de los monitores, de las pantallas, de los dispositivos, porque
es un hecho y es a nivel científico que llega a otro nivel, a otro proceso cognitivo más interesante desde la neurociencia, desde la neuroeducación igual. Entonces, yo pienso que fuiste beneficiado mayormente por la característica que tienes también de la paciencia, ¿no? Porque yo vi en ese momento mucha paciencia, mucha dedicación, mucho de que tu espíritu estaba en cada línea ahí, como tú dices, que es la parte conceptual, es la parte de la técnica. Yo veía como que te entregabas en cada trazo y esto es, pienso que te parte de tu trayectoria, de los esfuerzos que indicas, pero que el resultado se ve ahí espiritualmente también. Estás con la parte de la integración de los procesos, de todas las ideas, de toda la articulación, de esa búsqueda que tú dices desde la metáfora a la asignación de ese título de la obra, tiene otra estructura y ahí viene un trabajo muy elaborado, muy preciso de ese aporte, porque lleva mucho tiempo en darle ese valor adicional, ese concepto que se integre y luego tiene la parte ya inmersiva, sensorial, que todo en conjunto se suma para esa proyección y ese mensaje que se recibe, que se receta de una manera muy como mágica, fantástica, ¿no? Desde el otro lado de la galería y la exposición, porque en conjunto con eso viene el pensar en el proceso también de la instalación, qué tipo de luces, qué tipo de música, melodía, el momento que se está degustando la obra, el momento que se está realizando el recorrido por la galería. Todos esos son componentes esenciales que pienso que en la condición de lo que tú eres, la esencia está en el ambiente, ¿no? Porque ¿cómo tú consideras ya finalmente esto, ¿no? Que hay un proceso que se considera la estatura promedio y de acuerdo a cómo se van a ver los objetos, ¿no? De acuerdo a esa estatura que va a ir el visitante a verlos, a contemplarlos. ¿Qué elementos tú consideras este aporte ya como complementario ya en el desarrollo de la instalación? ¿Cómo es de esa parte de, claro, entiendo, ya tienen ciertos protocolos la galería, pero cómo te adaptas con tus propuestas en ese lugar, tipo de cromática, cómo contrastar los elementos y también si es que hay un espacio para la condición de los textos, las descripciones, cómo se maneja eso, cómo lo prefieres. En mi caso, por la experiencia incluso que he venido desarrollando desde hace tanto tiempo, me ha gustado mucho que mis exposiciones sean, cuando se instala como tal, sean el resultado de, inclusive de mi trabajo. Tantas exposiciones que se han hecho, si bien es cierto he tenido un par de ocasiones en las que quizá no he tenido que hacer nada, ha habido otras gentes quien ha hecho esa parte del trabajo y en muchas otras ocasiones pudo haber sido también así, pero he preferido ser parte del proceso y ser parte de la dirección porque en mi caso he tenido muy clara la idea de lo que quiero como instalación de exposición. Entonces, para mi modo de ver, una obra de arte no es solamente la obra en sí que ejecuta o que realiza el artista, sino también una buena instalación de una exposición es una obra de arte. Y cuando el público asiste a ver una muestra como tal, si esta muestra no está bien lograda, se puede perder rotundamente todo lo que en gran medida las obras individuales y lo que el artista quiso proponer y decir como consecuencia de una mala concepción y una mala instalación. Y voy a poner como ejemplo, aquí hace precisamente no más de 2 años falleció un artista ya aproximadamente de 80 años de edad que era uno de los artistas
consagrados, en todo sentido, en historia, en trabajos y en cotización de su trabajo, ¿no? Una obra de él, millones de dólares. Entonces, yo le llegué a conocer por casualidades de la vida, ya hace unos 10 años posiblemente, pero no en plan de tener un acercamiento muy personalizado, sino fue un tanto casual. En una galería que le representaba a él, yo entraba con alguien más en el elevador y este artista estaba ahí. Y bueno, la persona con la que yo iba me presentó, fue un cruce de palabras y nada más, pero este artista se llama Frank Stella. Si uno pone el nombre de él, va a asomar locuras a nivel de información en internet. Las obras de él se encuentran en grandes museos del mundo, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque hace más o menos unos 5 años posiblemente, un museo nuevo que estaba no hace mucho tiempo inaugurado aquí en Manhattan, que se llama el Museo Wilnet, que se lo ve un poquito en un documental de mi obra On the Map, que hago una visita a este museo a ver una exposición de Andy Warhol, y esto está documentado en este video documental. Por lo tanto, en este museo, que es muy interesante, bellísimo como tal, posiblemente la peor exposición que yo pude haber visto fue la de Frank Stella. Y tenía una concepción museográfica terrible, al punto que yo no entendía cómo en un museo de ese nivel estaba presentado una exposición de un artista tan importante en condiciones, desde mi punto de vista, muy mal concebido, muy antitécnico inclusive. Y fue muy curioso que volví a ver esa exposición, no en vivo, pero a través de fotografías de que se presentó la misma exposición en otro museo, en otra ciudad, creo que era en Miami, y me quedé impresionado del nivel de exposición. Era la misma obra, el mismo artista, pero era en otro lugar, y ahí sí lo hicieron de la manera que yo estimo es correcta. Entonces, la dimensión de la obra de él, que de por sí tenía una dimensión espectacular, relucía y resaltaba como debería haber sido en la exposición de acá. Es decir, esos errores también a algún momento lo pueden cometer. No sé la razón o la lógica por qué llegaron a hacer así esa exposición aquí en un museo tan importante, pero para mí fue una gran experiencia de ver que no porque el artista es considerado un mega artista, no porque la obra es considerada una mega obra, la exposición va a ser como exposición un éxito. Me refiero a montaje, ¿no? Si no se lo hace bien, si no se lo hace con los criterios necesarios que tiene que tener el montaje de una exposición. Entonces, por ejemplo, tengo un video en YouTube de una exposición que hice en el Museo de la Ciudad en Quito, que creo que fue la antepenúltima antes de despedirme de Ecuador, y fue una exposición con 70 obras de una sala espectacular, inmensa, y eso está en video. Obviamente el video no hace justicia al montaje real, pero se puede apreciar bastante, y es un buen ejemplo de que un buen montaje te termina aportando muchísimo y enriqueciendo muchísimo de por sí la riqueza que tenga la obra y la propuesta en escena y artística de un proyecto expositivo. Entonces, no puedo dar una receta como tal, porque los museógrafos que hacen bien las cosas estudian para eso. Otros tal vez lo desarrollan y lo manejan por otros códigos que no podría decirles cuáles, porque tampoco lo sé. Pero en mi caso, con la misma mística que mamá en Mita nos obligaba a hacer el dibujo de una flor, de una planta, de una mano, de
de un rostro, de una figura humana, y con la misma mística que yo hago quizá la pieza que está atrás y tantas otras, o la que tú me viste desarrollando, con esa misma mística procuro que la instalación de una exposición esté, como también te decía, ¿no? Con un concepto bien realizado, con una técnica bien realizada y con un aspecto emocional súper bien logrado, para que cuando la gente tiene esa oportunidad de contactar a esa experiencia, sea toda una experiencia, ¿no? Y no sea una más. Y no sé si recordarás cuando tú comenzaste hablando de la presentación de mi libro en Ibarra. A pesar de que las circunstancias a veces pueden condicionar siempre, ¿no? Algo, yo me di la tarea en ese proyecto de, a partir de la obra, de hacer unas lámparas con velas y también una pancarta grande para que la gente tenga una referencia del proyecto, y ese le dio un plus a una presentación de un libro, porque era una presentación de un libro, nada más que eso, ¿no? Pero esa presentación de un libro se lo complementó con, más allá, con la presentación de un par de personas que intervinieron, que fue muy interesante, también con la presentación del video documental, con la presentación de un video arte, y aparte, ya para la recepción, el post presentación, del momento de servirse un vino y de interactuar con el público, lo que también acá se puede llamar, acá se dice el networking, ¿no? Esto de la relación social entre los asistentes y público en general. Entonces, todo eso estuvo acompañado en ese evento de un conjunto de lámparas hechos con las imágenes que conformaban en sí el libro y la propuesta on demand. Entonces, todos estos elementos es un trabajo adicional que necesita una concepción, que necesita un trabajo de ejecución y que también tiene que estar pensado para lograr un cierto efecto emocional en la gente. Entonces, hasta una presentación del libro se lo hizo de una manera que iba un poquito más allá de lo que se suele hacer en una presentación de un libro como tal. Entonces, transmitir ese mensaje, esa emoción en el receptor, de esa forma como inmersiva, porque si bien las cualidades o las características de un libro pudieron haberse también dado como la forma particular que usualmente también hay en las galerías, en la fotografía del proceso, por un lado también la parte del video que sí se dio, pero por otro el producto real que es parte del tratamiento de las obras o la obra sacada del libro para exhibirse y que la gente esté relacionada, esté integrada con esa sensación de lo que brinda, de lo que es, y pueda ser diálogo entre el espacio, el producto, el elemento, lo que retiene como sensación, como elemento único de ese momento, además del lugar en donde estaba ubicado, ¿no? Es un diálogo directo, y todo el proceso que se dio en torno a, llámese, si es que se dio este momento de al mismo tiempo un tipo de galería, una presentación del libro como galería, o sea, como una parte de... claro, porque en ese momento yo no tenía las obras que eran parte del libro, porque estaban acá. No tenía una exhibición como las que ahora de manera alternativa lo puedo presentar, que es con la obra en seda, cuando tengo que viajar lejos, pero se trató de crear un algo para que se complemente con el evento como tal, o con la idea como tal, que vaya más allá de lo social, también a una inversión artística. Y el final habrá sido para algunas personas una experiencia incluso un poco particular, porque si bien es cierto, el libro estaba disponible para la venta y unos 30 libros se vendieron, y el que se llevó el libro firmado, en este caso por el artista del libro, se habrá llevado algo que tendrá algún valor simbólico para esa persona, pero al final del todo se iba a acabar el evento y estaban unas lámparas con las imágenes de las obras y que fueron hechos para ese momento, y después la gente
dijo, a alguien se le ocurrió, ¿me puedo llevar? Y yo dije, claro. Y después, cual más, cual menos, estuvieron ahí haciendo todos los malabares posibles para quedarse cada persona que podía con una lámpara de esas como un presente de ese evento, ¿no? Entonces, eso no fue planificado, pero terminó ocurriendo y quizá eso pudo haber desarrollado un plus en la parte emocional, ¿no? Noche de la experiencia, como tú decías, inmersiva. Entonces, creo que es importante mantener y no obviar el valor de estos tres aspectos que decía. La idea, el proceso ejecutorial y la parte que esto tiene que provocar en el público como tal. Entonces, yo creo que todo va de la mano bajo esos tres preceptos, ¿no? Y nosotros como seres humanos también somos eso. Somos seres pensantes, somos seres físicos, porque no somos etéreos. Y también somos seres emocionales. No somos seres inertes. No somos un pedazo, un cubo de hierro. Entonces, como somos tan vivos con esta componenta, entonces lo que hacemos no puede prescindir de eso. Y en la medida de que haya un equilibrio, ese equilibrio nos brindará, no sé, nos brindará un resultado posiblemente exitoso, ¿no? Como tal. No desbalanceado, no desenfocado. Aquí aparecen también otros componentes. Yo te hablo desde la referencia de los analistas en procesos de la imagen, ¿no? Te hablo del grupo de iconógrafos, lo que tú acabas de decir. Quiero incluir esto que justamente se alinea a estas descripciones que me parece pertinente. Estos iconógrafos como Harburg, Salks, Panofsky, Wind, de las primeras décadas del siglo XX, lo que nos hablan de un nivel preiconográfico, iconográfico, que en el primero se encontraban las personas que posiblemente no sabían en su totalidad de la obra, o para ellos lo vieron como un concepto inicial diferente a lo que concluyeron evidenciando y marcando ese proceso emocional, ¿no? Y por otro lado también está la parte de la condición iconológica, ya el significado intrínseco que cada uno se llevó luego de procesar toda la información, todo el desarrollo con el video, toda la base de elementos, también ya conociéndote más de cerca con todas las referencias. Entonces, se dieron también estas tres etapas a nivel de análisis desde una perspectiva como una condición también que tiene la parte de la imagen, la parte del arte como tal, pero todo el desarrollo de la puesta en escena, en la conformación, como tú indicabas, no únicamente es el resultado, sino el proceso como tal, pero también aquí viene el otro proceso de cómo las personas fueron asimilando, cómo fueron apropiándose de esos conceptos y esas ideas y esas sensaciones, esos sentires del momento, que ya fueron cada vez conociendo más y ampliando su perspectiva para llegar a este nivel intrínseco, ¿no? De su propia interpretación, ya llegar al otro lado de conocer esos conceptos y esos significados del arte, del artista, y que los lleven más allá a evidenciar otro tipo de sensaciones. Eso me pareció bastante pertinente indicarlo en esta parte, porque conjuga con estos niveles artísticos que tú mencionas también, que me parecen excepcionales y maravillosos, porque de qué otro modo se conciben estas categorías artísticas si no es con la manifestación de estos sentires, además, y de llevar a cabo también ese proceso tan arduo, pero visibilizado ya de una manera como enriquecer al medio en el que tú estás, porque es diferente esa apropiación en otro tipo de región, de local, de la percepción, a llegar, como tú decías, a encontrar a diversos representantes de cada sector en donde tú vivías. Entonces,
y que se lleven esa esencia de tu mensaje, de lo que quieres transmitir con tu arte a todos esos representantes de los lugares que te correspondieron por cómo creciste y lo que aportaron también en tu desarrollo. Eso también debió ser como del otro lado, ¿no? Para ti, hacia ti, el llevarte a esa otra etapa de satisfacción como artista. Sí, sí, sí. Inclusive este proyecto On The Map tiene un origen, como todas las cosas, hay un punto de partida y a veces ese punto de partida no siempre es concebido o a su vez es premeditado, porque también ahí viene la parte sensorial, que hay cosas que surgen como una manifestación entre tu consciente y tu subconsciente y tus emociones. Entonces, cuando falleció uno de estos dos profesores, artistas, amigos, de quienes para mí siento que fueron en esa etapa de formativa, de querer construir las herramientas a todo nivel para algún momento volar. Entonces, uno de los dos, no recuerdo con exactitud, posiblemente por el año 2010 aproximadamente, falleció. Me refiero a Jorge Ortega. Él falleció, más o menos de lo que tengo entendido, porque yo ya vivía aquí y él estaba en Ecuador. Falleció de cáncer, leucemia, cáncer a la sangre, quizá con alguna relación con su trabajo como ceramista, puede ser. En todo caso, cuando él falleció, sí tuve yo mucha tristeza por lo ocurrido. Y yo dije, ¿no? Bueno, él ya no está, pero está Edgar Reascos. Entonces, a mi manera yo decidí hacer una especie como de tributo a quien todavía no se iba, y lo hice, como digo, a mi manera. No quise hacer algo para luego mandarle a él o decirle de alguna manera, mire, estoy haciendo esto porque considero que usted es de esto o este otro. Siempre lo había manifestado en innumerable veces de entrevistas que habían ocurrido, cuando es muy normal y recurrente que te pregunte quiénes han sido la gente que estuvo en tu primera etapa, como inspiradores, como mentores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre les he mencionado, y no creo yo que no era necesario decir o repetir o insinuar, porque lo he manifestado siempre. Y están en publicaciones impresas, escritas, revistas, etcétera, etcétera, incluso en mi libro. Y entonces lo que yo quería en ese momento era simplemente sentir que yo quería hacer algo en referencia de este artista que quedaba vivo, porque el otro hace poco tiempo había fallecido. Y entonces, basado en un cuadro de él, que recuerdo y estimo que entre los tantos grandes cuadros o obras que él tenía y cuadros que él tenía, recuerdo que uno también me llamaba la atención, y basado en ese cuadro decidí yo hacerme un autorretrato, ¿no? Rescatando ciertos aspectos o elementos. Y ahí quedaba el homenaje, que era más espiritual, era simbólico, ¿no? Para darle un sentido de homenaje a mí mismo en este caso, y desde una perspectiva siempre emocional o espiritual o sensorial. En todo caso lo hice, y tiempo después recibí una invitación de un grupo de un colectivo de artistas a ser parte de ese colectivo, y tenía como fin este colectivo de que éramos todos artistas inmigrantes y que estábamos reunidos para hacer una serie de proyectos con la finalidad de difundir
de que la migración en este país no es solamente la mano de fuerza así fuerte o a veces, entre comillas, barata, sino también la migración aporta, como todo fenómeno migratorio en cualquier país, en este también, intelecto, cultura, ciencia, tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, para esa primera exposición de este colectivo teníamos que hacer ya una obra y en ese, como proyecto para esa obra, yo venía queriendo conceptualizar qué hago, cómo hago, por qué hago. Y entonces en todo ese proceso de análisis y demás, concebí la idea de hacer el mapa de los Estados Unidos y poner un rostro. Y en este caso se me ocurrió en metáfora visual poner el rostro de un inmigrante que era mi propio autorretrato. ¿Y qué autorretrato era? El autorretrato que había hecho hace no mucho tiempo atrás, que tenía esta como mención de tributo a este artista importante, profesor, que había estado en mi etapa formativa, como era Edgar. Entonces lo hice y terminó quedando una obra que iba más allá de lo que yo mismo tenía como expectativa. Y bueno, se hizo la exposición y después de la exposición iban a venir algún otro proyecto con otro tema como tal, pero yo me quedé picado y dije, bueno, yo incluso eso aprendí de Edgar, ¿no? Que para ser artista uno no tiene que quedarse en el formato convencional de yo estudié pintura, yo voy a hacer pintura. Y los que estudiaron escultura, que hagan escultura, y yo tengo prohibido hacer escultura. Y yo tampoco puedo hacer cerámica, yo tampoco puedo hacer grabado, porque en la época los que hacían grabado eran los que estudiaban artes gráficas. Y yo tampoco puedo hacer nada más, pues no, sino solamente pintar. Entonces con Edgar yo entendí esas posibilidades de siempre poder ir más allá y de poder hacer más allá. Entonces, esta obra que en un momento era un cuadro, que tenía ya sus cosas interesantes dentro de la parte incluso conceptual, se me ocurrió en hacerlo en escultura. Entonces, hice una escultura partiendo de la costumbre por esa época de hacer también arte objeto. Entonces hice un arte objeto escultórico y posteriormente a eso ya dije, bueno, ya hice la escultura y se me ocurrió hacer un video animado, y porque andaba ya inquieto con esto de incursionar con recursos tecnológicos, en seguir haciendo arte y que crezca un poco mi proceso yendo más allá de las técnicas convencionales y un poco más académicas que algún momento desarrollé y aprendí. Y luego que hice el video de arte animado, se me ocurrió fusionar la pintura que había hecho inicialmente con la escultura que había hecho luego en un cuadro que sea escultura a la vez y cuadro a la vez, es decir, fusionar el concepto bidimensional con el concepto tridimensional. Y producto de esos desvaríos de artista, terminó surgiendo obras como la que está aquí atrás, ¿no? Que ustedes lo pueden ver, no es una obra plana, es una obra, es un cuadro en tridimensión. Y entonces, luego vino otra obra y otra obra y otra obra, y en un momento dado sentí la necesidad para poder explicar o que la gente entienda a través de imágenes cómo es la obra tridimensional, porque a veces tenía que mandar una fotografía de mi obra tridimensional y nadie entendía porque siempre veían como algo plano en la fotografía. Entonces dije, la única forma es de hacer un catálogo, donde vayan una foto de frente, otra de 3/4, otra de perfil y otra de un lado y otra del otro lado, y entiendan lo que quiero decir como obra tridimensional. Y después
ese catálogo se volvió un catálogo de más páginas y después sentía que no terminaba de estar completo y terminó en un libro de 204 páginas. Y todo tuvo un punto de partida que yo nunca lo pensé, en hacer una especie de homenajes muy etéreo, bien simbólico, ¿no? Que ni siquiera nunca lo dije, ¿no? Ni al artista, ni a nadie por ahí. Y después recordaba que alguien decía, el Pablo le anda copiando el cuadro al Edgar, ¿no? Le anda copiando el estilo y cosas demás. Y bueno, y nadie sabía que de por medio había más bien la intención de un homenaje. Y bueno, esas cosas también son tanto anecdóticas y no sé si el libro es un homenaje, toda la serie es un homenaje, a pesar que tiene un concepto y una necesidad distinta, que tiene que ver con más bien el resaltar el aporte de los inmigrantes en un país como este, formado por inmigrantes, y que en la actualidad, por un presidente prácticamente desquiciado, está haciendo la vida de cuadritos y haciendo la vida miserable a tanta gente inocente, como incluso niños que tienen que ser separados por los padres y viceversa. Entonces, ese ha sido conceptualmente el discurso, el propósito de toda la serie del libro, pero tuvo un punto de partida que iba más bien de la mano como una especie de homenaje, y que incluso cuando falleció Edgar nunca manifesté ningún pronunciamiento público. Sin embargo, sí lo hice directamente con personas directas de su familia, de él como tal, y yo siento que indirectamente quizá todo este proceso que es importante ya en mi trayectoria, me refiero al proceso o la serie On The Map, tiene algo que ver con una de estos profesores, y este profesor tiene mucho que ver con esa etapa formativa en el establecimiento de formación, de mis primeros pasos de formación, es decir, ahora que estoy por sobre los 50 años, sigue influyendo, incidiendo esa etapa formativa de los primeros años de este establecimiento con tantas carencias de infraestructura, pero que a pesar de eso no ha sido una limitación para hacer cosas que hacen otros artistas con procesos de formación en establecimientos con unas infraestructuras impresionantes, ¿no? Es decir, lo que queremos hacer o lograr también va más allá de nuestras infraestructuras, va más bien de la mano con esas necesidades emocionales y esas aspiraciones personales. Y depende de cada uno cuánto uno quiere dar, cuánto uno quiere aportar, cuánto uno quiere entregar, y para desarrollar y construir lo que cada uno quiere construir, ¿no? En la medida de las prioridades que cada uno tiene también. Así es, querido Pablito, y te agradezco por todas estas palabras de enseñanza, de sabiduría, de darnos una oportunidad de conocerte un poquito más con esas referencias de tus procesos, de tu trayectoria, de las experiencias, de esas recomendaciones para la parte educativa, para quienes están en la pedagogía de las artes, para quienes estén interesados también en todos estos procesos que van sumando. Y te cuento que de cierta manera yo pienso que todos los que estamos acá
lo sentimos mucho porque acá vienen los comentarios que te felicitan, que bueno que estés nombrando a Emita como profesores, elementos como esos, porque me parece que el mismo tiempo que nos enseñas, nos indicas esas experiencias, esos sentires, cómo has venido creciendo y desarrollándote, al mismo tiempo es como que te sentimos como un representante del arte que va surgiendo y te sentimos porque yo digo, yo también me siento parte quiteña, pero también imbabureña muchísimo y es como hacer esa conexión. Yo pienso que este tipo de encuentros también es conexiones, ¿no? Que desde la virtualidad se pueda proyectar, se pueda sentir ese nivel de experiencias, de concepciones, de valorizaciones o resignificaciones con estas nuevas categorías de la virtualidad que no siempre como envié un mensaje, yo comparto algunas variaciones de las historias en, en la historia de la mañana, decía, no siempre la tecnología es lo mejor, ¿no? Podemos innovar desde el pasado y vemos acá una gran respuesta, pero sobre todo una actitud positiva ante todos esos cambios de lugares, de vivencia, desde aquí del Ecuador, desde Imbabura, luego en los diferentes países, estas conceptualizaciones con las referencias de quiénes fueron más representativos para ti en tu vida, de esto de que nos explicaste también en qué momento utilizas el nivel metafórico únicamente en la parte de la conceptualización, que es uno de los componentes esenciales y que marcan esa ruta, esa guía para entender la condición de la obra, la descripción, además de las otras categorías que son como parte esencial, como la técnica, pero hablaste de un elemento que permite entenderte, ese nivel de espiritualidad que tienes, ser ese tipo de procesos y en todo lo que tú eres y cómo te expresas, a mí me pareció algo muy importante, muy sentido y yo te agradezco muchísimo por esta oportunidad y este tiempo sobre todo que es muy importante para los que estamos acá. Pienso que lo sintieron de una manera muy especial y te quedo muy agradecida. Espero que en otra oportunidad podamos también ya tal vez en otra plataforma o aquí mismo presentar alguna parte de la obra y que nos describas. Sería maravilloso para todos quienes estamos en este tipo de procesos. Yo tengo un compromiso siempre desde una perspectiva social y pienso que, y como te comentaba hace un momento, las condiciones o la infraestructura de nuestro establecimiento en esa época fueron las que fueron y si hoy en día las cosas cómo han cambiado y nos permiten que a través de un teléfono, a través de esta herramienta como es el Internet, cualquier persona pudiera interactuar en este espacio que tú estás creando. Imagínate que podría estar compartiendo quizá esta hora que hemos podido conversar, un estudiante de secundaria que está posiblemente muy involucrado con el arte y que tenga para nada la restricción de poder simplemente ser testigo de este beneficio que la tecnología nos está brindando hoy en día. Porque en mi tiempo, como te decía, yo estuve 5 años, recuerdo que en los 5 años vino una extranjera por una iniciativa de un compañero precisamente de mi curso, que tenía vínculos con esta artista extranjera que se encontraba en San Pablo, en un hotel, a hacer una visita al establecimiento y darnos una charla. Y en 5 años la única charla, es decir, la única voz y la única óptica fuera del establecimiento como tal para ver algo más, escuchar algo más
y conocer algo más de arte. Pero hoy en día, con estas herramientas y estos recursos, los estudiantes podrían tener billones de posibilidades de interactuar, ni siquiera en vivo, de conectarse y ver un video de un documental de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, de Picasso y de quien quiera, ¿no? De Guayasamín, etcétera, etcétera. Entonces, es tan diferente y yo creo que, como todo, depende de cómo lo quisiéramos utilizar, cómo lo queremos aprovechar, pero ahora se puede aprovechar de mejor manera, creo yo, ciertas cosas que en su momento sí fue una restricción y una limitación considerable, porque también es una riqueza, una visión más amplia, más globalizada, más universal que una visión quizá la del pizarrón únicamente, ¿no? De clase. Entonces yo me alegro que la gente actual, los jóvenes actuales, tengan otras posibilidades y puedan volar muy lejos con su imaginación y también puedan apoyarse en su proceso de conocimiento, de formación, con estas posibilidades que ahora están al alcance de la mayoría y que nos pueden permitir ir más allá de lo que nos pueden brindar únicamente en los centros que nos están compartiendo información, seguramente con la mejor de las intenciones, nuestros profesores, y qué bueno que así sea hoy en día las cosas y me imagino que lo que vendrá puede ser incluso impresionante. Ya veremos qué es lo que viene en el camino, pero vemos que todo cambia constantemente y de mi época de estudiante a la actualidad hay cosas que se han modificado y que pueden aportar de manera impresionante a los individuos. Muy bien. En algún momento yo quisiera que ya nos des la noticia de que te vas a poner un proceso ya de capacitación, como te mencionaba alguna vez, Pablo Caviedes, como parte de los procesos de talleres presenciales, virtuales. Estoy esperando ese llamado, esa convocatoria. Espero que sea en algún momento que Ojalá que sí, ojalá que sí. No estoy cerrado a compartir. Pienso que la vida es corta, lo que se ha podido ir desarrollando cuando uno quizá tenga que despedirse de este mundo, se quedará de alguna manera por ahí, y en la medida que podamos compartir con los demás, creo que tiene todo eso mayor valor y sentido, y es por eso que difícilmente me resisto a la invitación de una entrevista, porque creo que es un medio alternativo que permite compartir algo, ¿no? Compartir con los demás algo, y creo que es una responsabilidad y una obligación mínimamente moral para con la sociedad que uno aporte por ahora de esa manera, y ojalá en algún otro momento de otras formas que las circunstancias nos permitan. espero verte pronto, Pablito, amigo. Te agradezco nuevamente y estamos en contacto. Que te vaya súper bien en tus propuestas, en tus proyectos. Sé que será así y hasta la próxima. Que pases bien. Bueno, te agradezco tremendamente a ti, te felicito por este espacio que creas, eres el puente entre los que estamos de un lado y los que están apreciando todo lo que es posible dialogar y compartir al otro lado. Gracias, Tania, por todo, y te abrazo de igual manera. Hasta pronto. Chao, chao.